Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Macedo y los saludo desde el canal de INTEDSAC. El día de hoy le tenemos preparado cómo recuperar un archivo de PowerPoint que no ha sido guardado. Bien, entonces manos a la obra. Para eso vamos a abrir una ventana de PowerPoint que lo tenemos en la barra de tareas, hacemos un clic y aquí lo tenemos. Antes de empezar con la demostración, primero vamos a confirmar cómo se encuentra configurado la autorrecuperación de PowerPoint. Para eso escogemos o seleccionamos archivo, escogemos opciones y ahora guardar. En esta área encontramos una casilla activada que dice guardar información de autorrecuperación cada 10 minutos. ¿Eso qué significa? Significa que un archivo cualquiera, así no tenga nombre, se va a ir guardando cada 10 minutos, ¿correcto? De esa manera es así como tú recuperas un archivo, ¿sí? Pero en este caso vamos a convertirlo en un minuto, ya no en 10 sino en un minuto, así para la demostración lo haremos mucho más rápido, ¿correcto? Bien, una vez hecho eso, presionamos aceptar y ya está. Ahora procederemos a crear una presentación. Hacemos un clic y vamos a poner ahí demostración, ¿correcto? Listo. Acá le vamos a poner INTEDSAC. Ya está. Ahora, para verlo mejor, le hacemos un clic en diseño y escogemos cualquiera de estos diseños. Escogemos este de aquí. Ya está. Y ahora vamos a agregarle una imagen. Insertar imágenes en línea. Para trabajar con esto, pues tenemos que tener conexión a internet. Hacemos un clic aquí y le damos un tema. Felicidad. Presionamos Enter. Y tenemos acceso a un conjunto de imágenes. Si esta casilla está activa, como solo Creative Commons, significa que estas imágenes en su mayoría están libres de derechos de autor, que eso es importante para cuando trabajamos en internet, en una web, ¿no? O en un blog, ¿no? Y no tener problemas más adelante. Hacemos un clic, reducimos la imagen y la vamos a poner por aquí. Vamos a tapar este rojito de aquí, ahí. Aumentamos y ya está. Bueno, ahora hacemos un clic en una nueva diapositiva, ¿no? Vamos a ponerle un título, le ponemos fase 1 y vamos a agregar una imagen. Aquí le ponemos una imagen en línea nuevamente. Cogemos aquí otro tema, niños estudiando, por ejemplo. Presionamos Enter y vamos a ver qué imágenes tenemos. Aquí tenemos una imagen que me parece curiosa. Hacemos un clic aquí y presionamos insertar. Bien, de esa manera entonces ya tenemos una presentación que nos permitirá demostrar cómo funciona la autorrecuperación. Para recordar, a esta presentación no le hemos dado ningún nombre. Fíjense, aquí aparece presentación 1 de PowerPoint, es decir, no lo hemos guardado, ¿correcto? Bien, ya debe haber pasado un minuto para que la autorrecuperación funcione. Bien, estos casos del corte de fluido eléctrico, por ejemplo, suceden muy a menudo y pues eso es algo con el cual a veces no lo tenemos en cuenta. Bien, entonces vamos a cerrar el archivo, hacemos un clic acá y nos dice si deseamos guardar o no. Bien, lo normal es que no se guarde, ¿correcto? Que no lo guardemos porque pues, con un fluido eléctrico, un corte de fluido eléctrico, pues obviamente no tenemos esa oportunidad. Hacemos un clic en no guardar y ya está, ya no hay archivo. Ahora vamos a abrir nuevamente PowerPoint, ¿correcto? Hacemos un clic en presentación en blanco. Y ahora vamos a proceder a recuperar nuestro archivo, que no tiene nombre por si acaso. Bien, hacemos un clic entonces en archivo y tenemos dos alternativas o dos posibilidades. Una, utilizando abrir, justamente se ha ubicado en abrir, archivo abrir. Con la barra de desplazamiento vertical nos vamos hacia abajo y aquí encontramos recuperar presentaciones no guardadas. Le hacemos un clic y tenemos acceso a los archivos que no fueron guardados. También estamos aquí en información, hacemos un clic en información,
hacemos un clic en administrar presentación y aquí tenemos recuperar presentaciones no guardadas, ¿sí? Hacemos un clic ahí y esperamos a que se muestre un cuadro de diálogo tal como lo vemos. Como verán, aquí tenemos tres archivos. Tenemos un archivo prueba, un archivo prueba de autorrecuperación y otro demostración. Aquí es muy importante las fechas en que fueron guardadas. Por ejemplo, aquí tenemos una del 11 de diciembre. Obviamente hemos tenido que hacer algunas pruebas. Acá está, a las 12:19. Aquí tenemos una prueba de autorrecuperación el 9 de diciembre a las 4:02. Y aquí tenemos una que es de demostración, es el 11 de diciembre del 2020. Por lo general, el archivo adopta el nombre del título que hemos creado, ¿no? que le habíamos puesto demostración, y aquí nos pone la fecha, el 11 de diciembre del 2020 a las 12:44, ¿no? Entonces, definitivamente, este es el archivo que estábamos buscando. Hacemos un clic aquí y presionamos el botón abrir. Y de esa manera tenemos acceso al archivo que nosotros no habíamos guardado. Ahora, ¿qué nos queda? Guardar el archivo. Justamente acá nos hace la indicación, ¿no? Guardar como. Hacemos un clic en guardar como y le damos el nombre. Bueno, vamos a darle el nombre, un nombre diferente, ¿no? No hay problema. Le vamos a dar por nombre práctica de autorrecuperación. ¿Correcto? Presionamos guardar y listo, ya tenemos un archivo que se llama práctica de autorrecuperación. De esta manera terminamos el día de hoy, pero antes los invitamos a suscribirse a nuestro canal y a compartir el vídeo con todas sus amistades en sus redes sociales. No se olviden que siempre es importante aprender un poco más. Con ustedes, hasta la próxima.